las 6 de la mañana, 36 minutos, temas de salud aquí en la señal de la mañana de la Radio Nacional de Colombia, una fuente que sin duda se ha vuelto relevante con todo este tema de la pandemia del COVID-19 y aquí en la Radio Nacional de Colombia precisamente hemos venido haciendo seguimiento a la situación de los profesionales de la salud en Colombia. Se han venido haciendo una serie de denuncias acerca de la falta de insumos, de garantías para los médicos, las enfermeras que están atendiendo a los pacientes con COVID-19 y por eso tenemos en línea a esta hora a la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, a la doctora Lina Triana. Doctora Triana, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos y muchas gracias por estos espacios para informar a los colombianos. Bueno, doctora Triana, ustedes esta semana nuevamente le han enviado una carta al presidente Iván Duque en la cual le hacen una serie de solicitudes en torno a esos equipos de bioprotección que requieren, a las garantías que se requiere también para todo el personal de la salud. Cuéntenos un poco precisamente sobre esa misiva que enviaron el pasado 1 de junio. Bueno, sí, definitivamente nos sentimos, la verdad, abandonados. Porque si bien el gobierno nacional sí ha hecho algunos actos administrativos para resolver algunas de las situaciones que sufre el talento humano en salud, han quedado, digámoslo, con espacios, con brechas que no permiten un adecuado control y vigilancia y que, digámoslo, se exija que se entregue, por ejemplo, los materiales de bioseguridad, que si bien sí se están recibiendo en algunos hospitales grandes y de capitales, en hospitales más alejados, pequeños, seguimos teniendo esas situaciones en cuanto a cantidad y a la repartición o distribución y a la calidad de los mismos. Hay otras cosas importantes también que de pronto el colombiano del común no lo entiende, entonces estoy tratando de hacerlo en un lenguaje más claro, que es, por ejemplo, en cuanto a las incapacidades. Cuando un médico se ve enfrentado a un paciente COVID positivo y hay una falla en ese material de protección, entonces tienen que mandarlo a un aislamiento preventivo, ¿no? Claro, por supuesto, pero por 14 días. Pero resulta que nos vamos a hacer aislamiento preventivo, pero no estamos seguros si nos van a pagar una incapacidad o no. ¿Por qué? Porque el sistema está construido de tal manera que primero, eso no es una incapacidad porque no estamos enfermos. Y segundo, muchas veces tenemos un tipo de contrato que es OPS o prestación de servicios, que es en su mayoría el talento humano en salud, que quiere decir que si usted no trabaja, usted no gana. Y si está en aislamiento, usted no está trabajando, luego no está haciendo atención, luego por eso muchas veces quedamos en el limbo, en lo que yo llamo el ping-pong. Otra cosa importantísima que también la gente de pronto no se ha dado cuenta, y es que si bien el gobierno nacional declaró al COVID-19 como una enfermedad laboral, la declaró con unas condiciones, y las condiciones son, por ejemplo, que si es una enfermedad laboral solo si usted está atendiendo un paciente que es COVID positivo, ya seguro, diagnosticado, o un sospechoso. Pero esa medida es absurda porque recordemos que el 80% de las personas que tienen COVID no se sabe que lo tienen, no tienen síntomas. Entonces cualquier paciente que estemos atendiendo nos puede estar transmitiendo la enfermedad, pero no se va a considerar una enfermedad laboral. Entonces, digámoslo, son varias medidas. Las pruebas que nos deben hacer para garantizar de que estamos limpios, de que no tenemos la enfermedad, no las están haciendo de manera regular. Entonces son una serie de cosas que se suman y se suman. El reconocimiento que se iba a hacer por parte del gobierno nacional, le han puesto tantas condiciones que finalmente los que lo van a recibir van a ser una muy pequeña cantidad, que en realidad no todo el talento humano en salud. Entonces se van sumando y se van sumando. Entonces, repito, no es que el gobierno nacional no haya hecho nada. Él ha hecho algunos actos administrativos, pero sin embargo deja las brechas que nos dejan a nosotros en esa incertidumbre. Por eso el sentir, en ese ping-pong, en que no se encuentren las cosas. Sí, doctor. ¿Aló? Sí, doctora, se nos cayó nuestra compañera Natalie Ramírez, quien precisamente tenía una pregunta para usted acerca de el pago de las pruebas y las bonificaciones, además, para los profesionales de la salud. ¿Se están dando precisamente esas pruebas de COVID-19 de manera gratuita a los profesionales de la salud cuando lo requieren o las están teniendo que pagar? Y también hay bonificaciones especiales o esa bonificación que se prometió desde que prácticamente arrancamos todo el tema de la pandemia en el mes de marzo, finalmente pues no se ha pagado. Bueno, en cuanto a las pruebas, sí solicitamos que se hagan de manera regular. Los lineamientos del ministerio dijeron que se debían hacer cada 30 días, pero ¿en quiénes?
en aquellos que estén expuestos a pacientes, en aquellos que trabajen en urgencias, o aquellos que trabajen en una unidad de cuidado intensivo, intermedio, o aquellos que trabajen en hospitalización de pacientes COVID. Pero volvemos a decir lo mismo, esas medidas no son del todo realistas, porque cualquier paciente puede ser un paciente COVID positivo, y si solo le hacen esas pruebas a ese talento humano en salud, ¿qué pasa con todos los demás que no los están testeando? ¿Sí? Y pueden estar contagiados y pueden seguir, digámoslo, atendiendo pacientes, y esto pues no es sano para el país como tal, para la contención del virus. Y en cuanto a la unificación, no se ha pagado aún, aunque los ministros han hablado que se va a pagar cuando estemos en la etapa más fuerte del contagio, de los pacientes enfermos. Sin embargo, como le digo, han puesto tantas condiciones para quién se le puede dar esa prima que cada vez la vemos más diluida. Y continuamos, habíamos solicitado algo importante, que nosotros necesitamos unos trabajos justos y dignos. No estamos pidiendo que se nos resuelva la situación que viene de años atrás, porque como decimos, la salud está en cuidado crítico, pero desde hace décadas en este país. No estamos diciendo que se nos resuelva del todo ahora, porque no es correcto, estamos en una emergencia, pero sí por lo menos los que atiendan en este momento a estos pacientes COVID, los médicos que están laborando en este momento en el primer frente de batalla, que tengan un trabajo digno y justo, porque ha sucedido lo siguiente, repito, como tenemos contratación no laboral formal, o sea, normalmente cuando usted se contrata en una empresa, usted tiene derecho a primas, tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a prestaciones sociales, ¿sí?, a una pensión. Cuando usted lo contratan por OPS, que es por OPS, quiere decir que le pagan lo que trabaja solamente y ya. Y si no trabaja, no le pagan, y no tiene derecho a incapacidad, y no tiene derecho a prestaciones, y lo pueden despedir cuando quieran. O sea que ni siquiera tenemos una estabilidad laboral, una tranquilidad y una estabilidad laboral. Entonces, ¿qué pasa cuando vienen estas crisis? Bueno, primero, por eso todas las situaciones que pasan ahora, enfermedad laboral o no, incapacidad o no, pero como estamos en un limbo, ¿sí? Y aparte de eso, algo también importante es que como ahorita la atención en salud, que eso es muy importante, este punto de la atención en salud ha bajado en todas las otras enfermedades que no son COVID. Al bajar toda esa atención en salud en las enfermedades que no son COVID, mucho de ese talento humano en salud no es requerido en este momento, ¿sí? Claro. Entonces, pues como no labora, no gana. Y al no ganar, pues son personas, seres humanos de carne y hueso que necesitan vivir, necesitan el mercado, el colegio de los hijos, los préstamos de la casa, nada de eso da espera, y a estos profesionales ya se ha reducido el ingreso o no tienen ingresos, y entonces también hay que tener en cuenta que todo esto se da por ese tipo de contratación que se viene desde hace tiempos. Y aquí es importante también tener en cuenta, digamos, lo que queremos nosotros. Nosotros queremos lo mejor para Colombia, tratarlos de la mejor manera, pero necesitamos que ustedes nos ayuden a que eso suceda, porque de lo contrario están pasando todas estas medidas, este ping-pong, el profesional queda en la mitad de la salud y no podemos dar la mejor atención a ustedes. Y aquí es importante también tener en cuenta que, claro, la gente tiene miedo de ir al médico, que es gravísimo, porque entonces vas al médico cuando estás bien enfermo y cualquier enfermedad que tengas es una complicación grave. Y aparte sucede lo que también está pasando, nos abachuchean, la gente tiene miedo de que vayamos al conjunto residencial a descansar a la casa, ¿sí? Y todo esto pasa es por eso. Entonces no deberían tenernos miedo, deberían apoyarnos para que nos den las cosas necesarias para poder dar la atención que es, primero. Y segundo, no tenemos por qué tener miedo a los colombianos de ir al médico, porque esto está llevando a consecuencias más graves. La gente está llegando al hospital grave. Claro, ya en un estado muy crítico, ya. Claro. Entonces pasamos de que antes el sistema de salud, para poder que usted le diera una cita, por ejemplo, en una endoscopia digestiva, le decían 3 meses, entonces uno se cansa y decía, yo me voy por urgencias. Entonces urgencias era sobrepoblado de gente que no necesitaba estar en urgencias, porque era la única manera de entrar a la atención, que lo atendieran uno rápido. Eso es lo que hacía el colombiano. Y ahora ya como nos da miedo, entonces no vamos, y ahí sí vamos cuando estamos ya muy graves, entonces pasamos de un extremo al otro. Y la idea es que ninguno de los dos es correcto. Entonces la invitación es ayúdennos para que este talento humano en salud esté en óptimas condiciones, los atienda de la mejor manera posible, pero para eso necesitamos la ayuda de ustedes, para que de esa manera podamos ir al médico tranquilos. Y primero y segundo, no tratemos mal a los médicos y al talento humano que está tratando de ayudarnos. Doctora Lina, una última pregunta. ¿Ustedes están teniendo reuniones permanentemente con el Ministerio de Salud, con el Gobierno Nacional? Bueno, nosotros con el ministro de Salud y el ministro de Trabajo sí tenemos, digámoslo, una
posibilidad de hablar con ellos, nos escuchan, sin embargo no vemos resultados. Entonces la pregunta es ¿por qué? Yo con el Ministerio de Salud continúo trabajando, porque aunque no lo decimos aquí, estamos trabajando en un programa de atención primaria en salud, con otros profesionales de la salud, para trabajar todo lo que es vigilancia y control, y todo lo que es autocuidado. Todo eso se trabaja hoy en día, se trabaja en exclusiones, o sea, todo eso lo seguimos trabajando con el gobierno nacional. No es que estemos de pelea, para nada, estamos colaborando para que tengamos el mejor sistema de salud y la mejor atención. Todas las sociedades científicas que a gremio estamos en eso. Sin embargo, cuando ya hablamos de la otra parte, de lo que necesitamos para garantizar esa atención, pues no son esas escuchadas, como que se van para el viento. Entonces, esa es la pregunta del millón. ¿Qué tenemos que hacer para que nos escuchen? Porque es que yo no puedo decir que es que tenemos la puerta cerrada, eso no es correcto. El señor ministro, como yo digo que es nuestro ministro de Salud, claro que nos escucha. Pero, ¿y Claro, qué pasa? ahí está la gran pregunta de fondo. Pues, doctora Lina, vamos a estar muy atentos a cómo se van dando esas condiciones, esas garantías para el gremio de la salud, que además es un gremio que está afrontando con toda la valentía, el profesionalismo, esta situación del COVID-19. Le agradecemos mucho por estar aquí en la Radio Nacional de Colombia. La han escuchado en 54 estaciones en todo el país y además la han seguido a través de Canal Institucional y de Señal Colombia. Muchas gracias a ustedes por estos espacios y ayúdennos a que podamos atender de la mejor manera a los colombianos. Que la salud de verdad esté en el papel que es, en prevención y no en atender a los pacientes graves. Eso no es correcto, eso no nos va a llevar a ningún lado. Entonces, hagamos la contención correcta del COVID y atendamos los pacientes enfermos en las etapas más tempranas. Y eso lo necesitamos si podemos tener la ayuda de ustedes. Ayúdennos. Gracias. Sí, señora. Muchas gracias, doctora Lina. 6:48 era la doctora Lina Triana, ya es presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, precisamente haciendo una vez más ese llamado para que se brinden todas las garantías a los profesionales de la salud, a los médicos, enfermeros, enfermeras que están dando la cara y dando la batalla a este COVID-19. 6:48, vamos con información de los deportes. Deportes en la señal de